Hola, buenas, soy Mauricio Almiray de la sección de Física Elemental y bueno, este video es para realizar el reporte del primer trabajo. Puedo comentar que lo complejo fue determinar si tenía que dar solamente una medida a las dimensiones del área, ¿ya? Por lo tanto, eso fue lo que fue una complejidad al momento de comenzar. Pero como estamos hablando de error, o de un elemento con su error, en este caso el largo y de la altura, porque tomé para el área de la para la superficie frontal del celular, tomé largo y altura. Entonces, lo primero que hice fue realizar el error de cada uno de esos elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, L igual a L promedio más menos error absoluto de L. Lo mismo hice con H. Y ya teniendo esos datos, yo pude aplicar a lo que era la medida indirecta de la superficie, porque la superficie frontal del celular es una medida indirecta a través de una fórmula. Entonces, yo lo que hice después de aplicar el método no estadístico, ¿ya? En L y H, que es altura, lo que hice fue utilizar esos datos para poder, obviamente, reemplazar y trabajar la forma o la medida indirecta de la superficie a través de error de propagación. Lo que hice fue derivar la función con respecto a la variable 1, que era L, y a la variable 2, que era H. Luego de eso, obviamente, en torno a la teoría matemática y física, y multipliqué por los delta o por los errores absolutos de lo que obviamente correspondía en ese momento. Y a través de ese proceso obtuve el error del área de la superficie frontal de mi celular, ¿no es cierto? Que era el promedio del área más o menos el error absoluto del área. Pero el promedio del área yo lo calculé utilizando los promedios de L y de H. Y para delta A o error absoluto A, lo que utilicé fue, como dije anteriormente, error de propagación para poder derivar y poder trabajar lo que era el error del área de la superficie. ¿Qué me parece interesante de ese trabajo y de lo que he aprendido en este proceso de la Solemne 1? Lo interesante es poder ya definir que si yo, por ejemplo, mido algo con un elemento, esa medición no es exacta porque la medición va a tener una incertidumbre, o sea, va a haber un parámetro de error en el que va a vivir la medida con más real. Eso es lo que yo entendí de este proceso. Por lo tanto, encuentro interesante poder expresar una medida a través de la medida y su parámetro de error, o en este caso, su error absoluto. ¿Qué otra complejidad puede haber visto en este proceso? Los errores sistemáticos o los errores aleatorios que uno puede haber realizado. Por ejemplo, en los sistemáticos me di cuenta que el método que utilicé era correcto, eh, que el elemento de medición también era correcto, pero me puede existir por ahí que algún error aleatorio que tiene que ver con el ambiente, con un movimiento en ese momento determinado para la medición, puede haber mermado un poco algún dato. Pero creo que eso era algo complejo también de abordar, los errores que se pueden generar a través de la realización de un experimento, ¿sí? Y como dije anteriormente, lo que me parece interesante es poder dar un sentido distinto a la medición de un elemento de una magnitud, que ahora yo entiendo que no es, por ejemplo, si yo mido este lápiz ya no va a medir 10 centímetros, sino que va a ser 10 más o menos una incertidumbre. Eso, espero que estén súper bien. Muchas gracias.